Listo, comencemos, muchachos. Ya, vamos a comenzar con la resolución de las preguntas para el evaluatario. Igualmente esto va a estar grabado y también lo voy a subir a la plataforma, pero igual ahorita vamos a hacerlo en vivo. Voy a tomar esta pregunta número 2, del tema de segmentos, que es uno de los primeros temas que hemos trabajado. ¿Ya? Aquí está ya la pregunta planteada y me está indicando lo siguiente. A ver, fíjate. Calcular el valor de X. Bueno, si tú te das cuenta aquí, rápidamente desde A hasta C dice que mide 40, de A hasta B, X, y de B hasta C, 2X más 1. Entonces puedo igualar simplemente, ¿no? Por adición de longitudes de segmentos puedo decir, de A hasta C, o sea, 40, ¿no? De A hasta C es la suma de lo que mide AB más lo que mide BC. Como AC mide 40, reemplazo nada más. AB dice que mide X, y lo que mide BC es 2X más 1. No, estoy planteando simplemente la suma de las partes igual al total. Bueno, de ahí simplemente igualando 40 es igual a 3X más 1, ¿verdad? 3X más 1. Esto pasa a restar el 1, quedaría 39 es igual a 3 veces X. 39 entre 3, el valor de X es igual a 3. Ya está. Y esa sería la respuesta entonces en este primer ejercicio del valor de X. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, primer ejercicio resuelto. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Por acá. El número 3 en este caso. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a desarrollar ahora un ejemplo del capítulo de ángulos. ¿Ya? Ángulos. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿No? Y los ángulos parciales, puedo sumar esas partes y las partes me van a dar el todo, ¿verdad? Las partes me van a dar el todo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a igualar 180 es igual a la suma de 2K más lo de naranja, que es 3K más 20, más lo de morado, que es 3K menos 20. No puedo plantear esa igualdad, porque la suma de las partes me da el todo. Es el ángulo de media vuelta. De ahí simplemente sumemos por acá. A ver, 2K más 3K, 5K y 3, 8K. El 20 con el menos 20 se va y me queda de esa forma. 180 entre 8. Muy bien. Y bueno, de acá, a ver, sale un valor entero para acá. Sí, no, a ver, 8, 180 entre 8. Dividiendo eso, 180 entre 8 sería a 2, no da entero, ¿no? Ya, no importa. Vamos a dejarlo como fracción nada más. Si es que no te da entero, no te hagas problemas. Simplemente simplifica hasta donde se pueda. La mitad arriba, la mitad abajo. Arriba mitad 90, abajo mitad 4. Y puedes seguir acá, ¿no? Mitad, mitad. Aquí es 45 y aquí es 2. Esto queda como 45 medios. 45 medios. Eso es K, pero no te está pidiendo K. A ti te está pidiendo la medida del ángulo AOB. ¿Y cuánto es la medida del ángulo AOB? A ver, AOB. Ah, eso es 2K. Ah, ya. Eso es 2K. O sea, en otras palabras sería 2 por K, que vale 45 medios. Se cancelan los patitos y obtienes que la medida del ángulo AOB es simplemente 45 grados. ¿No? 45 grados. ¿De acuerdo? Ahí está. Es lo que me estaban pidiendo. ¿Ya? Entonces, en este sentido aquí, las claves estaban de más, ¿no? Esa sería la respuesta. Simplemente hemos igualado, ¿no? La suma de partes igual al todo. De esa igualdad planteamos la ecuación, despejamos e encontramos el valor de K. Y como lo que me están pidiendo A o B es 2K, reemplazo y se acabó. ¿No? Así de simple era esto. ¿Ya? Ahí está entonces.
Muy bien, siempre verificando sus operaciones, ¿no? Es importante eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ese ejemplo? Seguimos entonces. La pregunta 4, ¿ya? La pregunta 4, a ver, por acá. La pregunta número 4. Dice por acá. En la figura calcular X, ¿ya? Calcular X. A ver, ¿qué podemos hacer por acá? ¿Cómo puedo calcular X aquí? A ver, si te das cuenta, mira por acá, analizando por debajo, todo este ángulo es el ángulo de 180 grados, el ángulo de media vuelta. Pero ya te está diciendo que aquí lo de verdecito es 120. Entonces lo que te falta al costado es el suplemento, ¿no? Lo que le falta para 180. Entonces, ¿esto acá cuánto sería? 120, para 180 le falta 60. Ah, ya, bacán, profe. Pero de ahí te das cuenta por acá que este ángulo, este cuadradito, significa que vale 90 grados. Entonces tú puedes plantear ese 90 grados del gráfico, ¿cierto o no que es la suma de 60 más X? Claro. El total, la suma de las partes te da igual al todo. Y con eso puedes llegar a darte cuenta que X es igual a 30 grados. Y esa es la respuesta. Entonces vas completando por partes ahí, con los ángulos. Para eso tienes que saber lo que es el ángulo de media vuelta, ¿no? Lo que es el ángulo de 90 grados, y así, ¿no? Es importante conocer ello. ¿Listo? Continuemos, continuemos. Aquí hay uno para graficar, vamos a ver. Otro para graficar. Veamos, por aquí. Dice, se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC, tal que los ángulos AOB y AOC son complementarios. La medida del ángulo BOC es 20, calcula la medida del ángulo AOB. ¿Ya? Entonces vamos a graficar primero. Vamos a graficar. A ver, una idea sería la siguiente. A ver, los ángulos adyacentes a OB. Bueno, para graficar a OB, más o menos, vamos a hacerlo así. Algo así. Aquí está el vértice A, O y B. ¿No? Ahí está. Y luego, el ángulo BOC adyacente, quiere decir que está pegadito a este. Entonces, más o menos, será por acá, digamos. Esto será C. Entonces ahí están los ángulos AOB y BOC. Tal que los ángulos AOB, mira ese dato es importante. Aquí lo voy a poner. ¿Qué dice? Que los ángulos AOB y AOC son complementarios. ¿Qué significa que son complementarios? Que suman 90 grados. Entonces, la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOC deben sumar 90 grados. Eso por dato, ¿ya? A ver, entonces ahí debo hacer cumplir esa información aquí. Creo que para que se cumpla esa información, este rayo de C debe estar un poquito más cerrado, ¿ya? Más o menos debe ir por acá. A ver. Más o menos debe ir por acá. Algo así debe ser. Algo así debe ser, ¿ya? Ahora sí, ahora sí. Otro dato por aquí dice que veo semi de 20. ¿Ya? Veo semi de 20. Ahí está. Ya está. Calcula la medida del ángulo AOB. Ah, me están pidiendo esto. Profe, me están pidiendo X. AOB. ¿Ya? Ahí está. De esa manera tú graficas los ángulos y pones la información que te están dando. ¿De acuerdo? De ahí vamos a usar el dato. Si dice que AOB y AOC son complementarios, quiere decir que sus medidas suman 90. Veamos el gráfico. ¿Quién es la medida del ángulo AOB? Profe, desde AOB es X. Aquí está. X. Profe, ¿quién es AOC? AOC, a ver. AOC. Es todo esto. Profe, pero todo eso es la suma de X más 20. 20 más X. Entonces lo pones acá. 20 más X. Ya está. Bueno, por dato, esa suma es 90. Porque son complementarios, suman 90. Entonces acá tú tienes 20 más 2 veces X es igual a 90. ¿No? Esto pasa a restar. Queda 2X igual a 70. X es igual a 35. Y se acabó. Se acabó. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿De esta parte? ¿Algo que no se haya entendido? He apagado mi cámara porque estoy teniendo problemitas con el internet y se está yendo.
de señal. No sé, me indican si por ahí no se escucha bien, ¿no? Creo que hasta ahorita no ha pasado, pero me ha indicado que la señal está baja. Como estoy hablando constantemente, puede ser que no. Requiere de más señal. Ah, me preguntan, ¿por qué la suma igual a 90? Es que dice que son complementarios. Cuando dos ángulos son complementarios, por ejemplo, te dicen alfa y beta son complementarios. Ah, entonces alfa más beta suman 90. Y si te dicen alfa y beta son suplementarios, ¿cuánto suman? ¿Alguien sabe? Suplementarios. Suplementarios no sería 90 ya. La suma de ellos quiere decir que sería 180. Ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Son temas que hemos trabajado anteriormente, ¿ya no? ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Así es. Así es. Muy bien. Listo. Rápidamente continuemos con el ejemplo número 6. ¿Ya? Por acá. Voy a continuar con el ejemplo número 6. A ver, por acá. Ahí está. Te puedes confundir. Tienes que hacerlo por partes. Mira, lo primero que vas a hacer es oración por oración. Primero lo que te dice acá. Calcula la medida de un ángulo. Vamos por partes. Ahí nada más. Voy a calcular la medida de un ángulo. ¿Yo sé quién es el ángulo? No. Entonces le pongo una medida. Sea el ángulo alfa. La medida que sea alfa. Alfa puede valer 10, 20, 50, 40 grados. No lo sé. Es lo que yo quiero hallar. Entonces, a mí me están pidiendo la medida del ángulo, o sea, cuánto vale alfa. ¿Cierto? Eso es lo que me están pidiendo. Punto número 1. ¿Qué más? Dato, ¿qué dice? Se sabe que el complemento de la medida, o sea, el complemento de la medida, ¿de quién? Del ángulo, pues, del ángulo. Ah, el complemento de alfa. ¿Qué pasa con el complemento de alfa? Dice que es igual, el complemento es igual ¿a quién? A un quinto de dicha medida. A ver, dice que el complemento del ángulo es igual a un quinto. ¿Cómo se escribe un quinto? Así pues, un quinto. Un quinto de significa por, ¿verdad? ¿De qué? De dicha medida. ¿De qué dicha medida estamos hablando? Del ángulo que queremos hallar. O sea, ¿un quinto de quién? De alfa. Eso es todo. Eso es todo. A ver, reiterando, recapitulando. A ver. Calcule la medida de un ángulo alfa, el ángulo es alfa, si se sabe que el complemento de alfa, el complemento de la medida, es igual a un quinto ¿de quién? De la medida del ángulo, o sea, de alfa. El complemento es igual a un quinto de alfa. Dicho en simple cristiano, esto sería que el complemento de alfa es igual a alfa entre 5. Con esa condición, ¿cuánto vale alfa? Eso te está preguntando. ¿Ya? Entonces de ahí tú vas a reemplazar esto. ¿A qué es igual complemento de alfa? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se halla el complemento de alfa? ¿Cómo se representa? ¿Alguien se acuerda de eso? Recordando, complemento de alfa, suplemento de alfa. Eso era formulita, ¿no? A ver, ¿alguien se acuerda ahí? El complemento de un ángulo era lo que le faltaba a ese ángulo para llegar a 90. ¿Y cómo se hallaba eso? Simplemente 90 menos el ángulo. Suplemento de alfa, lo que le faltaba a ese ángulo para llegar a 180. En este caso, ¿cómo se llama? 180 menos el ángulo. ¿No? Eso hay que recordar. Complemento y suplemento. Por lo tanto, aquí complemento de alfa, 90 menos alfa. Es igual a alfa entre 5. ¿No? Bueno, de ahí continúo por acá. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 90 por 5, 450, menos 5 veces alfa, es igual a alfa por aquí. Esto pasa al otro lado positivo, sería 450, es igual a 6 veces alfa. Bueno, para llegar al valor de alfa, el 6 pasa a dividir, ¿no? 450 entre 6, creo que da a 7 por acá, sería 3 a 5. Alfa vale 75, ¿no? Verificando esa división. Es lo que me estaban pidiendo. Calcula la medida del ángulo. El ángulo es alfa, que mide 75, perdón. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de esa manera hemos planteado la ecuación. Hay que tener cuidado al plantear la ecuación, leer bien la información e ir paso a paso.
¿De acuerdo? Parte a parte. Bien, ¿están claros ahí entonces? ¿Continuamos? Continuamos. A ver, ¿alguna pregunta me indican? ¿Ah? Los que acaban de ingresar todavía activen sus cámaras, ¿no? Andrea, Belén, Cristian, Tananta, Esteban, bueno, Frank Chipana. Vamos a continuar. Vamos a continuar. La pregunta número 7 por acá. La pregunta 7, ¿ya? Ah, la pregunta 7. Veamos. Ahí está la pregunta número 7. Ah, ya, muy bien. A ver, ángulos entre rectas paralelas. También es un tema que hemos trabajado anteriormente, ¿ya? Cuando tú tenías rectas paralelas, en este caso L1 es paralela con L2, tal como te está indicando ahí. Bueno, simplemente te pide calcular el valor de X, ¿no? X está por acá. A ver, vamos a ponerlo por acá. El ángulo X está por acá. Recuerda que estas dos rectas son paralelas, ¿no? Son paralelas. Bueno, para empezar, hay una propiedad que decía, por acá, recordando, cuando tú tenías dos rectas paralelas, una y otra paralela, o sea que tienen la misma dirección, están en el mismo plano y nunca se van a cortar, ¿no? Trazabas una secante, se cumplía siempre que el ángulo que estaba aquí y el ángulo que estaba aquí eran iguales. Si él era alfa, él era alfa. Bueno, y eso está pasando, ojo, cuando son paralelos. Y eso está pasando aquí, ¿no? Mira, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí porque son paralelos. Entonces lo primero que utilizo acá, ya, número 1. 4 alfa es igual a 80. Entonces alfa es igual a 20. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? Eso eran los ángulos correspondientes. Así se llamaban. Ángulos correspondientes. Ya, lo vamos a poner acá. Tú lo puedes revisar también en tus apuntes de clase de ese momento. Hicimos esa teoría y lo indicamos, ¿no? Ahora, otra propiedad que también debes recordar aquí es la siguiente. Cuando tú tenías dos rectas paralelas, nuevamente, ¿no? Dos rectas que nunca se van a cruzar, nunca se van a encontrar, como tú y tu crush. A ver, por acá. Como tú y tu ídolo de K-pop, nunca se van a encontrar. A ver, mira por acá. Si esto es A, esto es B, esto es X. Entonces, por acá, paralelas, ¿no? Se cumple que el ángulo que está al medio, el de acá, X, es igual a A más B. ¿Sí? El ángulo que está al medio es la suma de los ángulos de los extremos. X igual a más B, cuando son paralelas. También es otra propiedad que se ha trabajado en su momento y reviso los tantos apuntes ahí, ¿no? Entonces, listo. Ahí está. Y bueno, planteamos aquí lo mismo, ¿no? Está exactamente igual, mira. Simplemente digo, X es igual a 2 beta más 3 beta, ¿no? 2 beta más 3 beta. 2 beta más 3 beta. X, ya está. Muy bien. Solamente que aquí, para efectos prácticos, faltaba un dato, ¿no? En este caso, ¿de dónde sale ese beta? Si no tengo otro dato que me diga cuánto vale beta. Lo que sí sé aquí es que X es igual a 3 más 2, 5 veces beta. ¿Cierto? Eso sí. Pero, yo no puedo saber cuánto vale beta. Entonces, lo que aquí han querido decir es lo siguiente. Que en vez de beta, aquí tenía que haber estado alfa, ¿ya? Aquí tenía que haber estado alfa. Así es. Aquí tenía que haber dicho alfa. Por ello es que aquí era 2 alfa más 3 alfa. ¿Ya? Aquí debió ser alfa. Si no, no tendría mucho sentido lógico, ¿no? El ejercicio. Porque primero estoy hallando alfa y eso lo debo reemplazar al otro lado. Porque si no, no habría cómo saber el valor de la otra variable. Bueno, y como ya sé que alfa vale 20, o sea, sería 5 por 20, ¿no? Es igual a x. X. 5 por 20. Entonces, x es igual a 100. Ya está. Ahí está. ¿No? Y esa es la respuesta, pues, en este caso.
¿No? Entonces hay que hacer esa pequeña corrección ahí en ese ejercicio. Pero tener en cuenta las propiedades, ¿no? Que estamos trabajando aquí. Claro, que aquí los ángulos son iguales por ángulos correspondientes y que en este caso la suma de los ángulos que están hacia un lado es igual a la suma del ángulo que está al medio al otro lado, ¿no? X es a más B. Ya, la pregunta 7 ahí. Ya, entonces voy a hacer la corrección ahora, no se preocupen. Cuando les mande el balotario, apenas acabe de resolver los ejercicios. Y vamos a ver por acá. Acá tengo un mensajito, pero... ya, claro, claro, sí, sí. Como dicen, la fe es lo más lindo de la vida, ¿no? Lo último que se puede. Así es. Listo. Sigamos, sigamos. A pensar en cosas más alegres. A ver. 2 beta y 80. Bueno, esta es otra propiedad, muchachos. Esta es otra propiedad. Cuando tú tienes aquí dos paralelas y trazamos una secante, 80 por acá, 2 beta por acá. Cuando tú veas que son paralelas, automáticamente estos ángulos que están aquí a estos lados se igualan. Esa es la famosa propiedad de la Z. Mira, aquí está una Z. Fíjate, aquí se está dibujando la Z del zorro. Por lo tanto, si se dibuja la Z, claro, esa es la propiedad de la Z. Entonces, tú puedes decir que ellos son iguales. 80 es igual a 2 beta. ¿No? Y con eso tienes que beta vale 40. Pues. Ya tenemos el valor de beta. Beta vale 40. ¿De acuerdo? Beta vale 40. Ahora, esa es una propiedad nada más, porque aquí hay otra propiedad que está oculta. A ver, la otra propiedad está así, ¿no? Cuando yo tengo dos rectas paralelas, nuevamente por acá, y tengo el serruchito que está así. ¿Qué dice la propiedad del serruchito? Que los ángulos que están hacia este lado suman igual que la suma de los ángulos que están al otro lado. Vamos a poner de colores. En este caso, por acá, este, más este de acá y más este de acá, es igual a la suma de este de acá más este de acá. ¿Ya? Fíjate que en el gráfico, ojo, te están diciendo que ellas son paralelas. Te tienen que decir eso. Ahora, date cuenta que aquí, acá dice que vale 15, acá dice que vale 2x, acá dice que vale x. Al otro lado tenemos 50, aquí tenemos beta. Pero tú ya sabes que beta vale 40, reemplázalo aquí, reemplázalo ya. Estoy pasando lo mismo, ¿eh? Simplemente estoy volviendo a copiar el gráfico nada más. ¿No? Y entonces aquí vamos a plantear la propiedad. Pues. Propiedad del serrucho se llama, ¿no? Porque son como dientecitos de serrucho los que se forman ahí entre esas paralelas. Y los ángulos de verde que están hacia la mano derecha, o sea, x más 2x más 15, debe ser igual a los ángulos que están hacia la izquierda, o sea, 50 más beta. 50 más beta, pero beta vale 40, ya de fresa lo ponemos, ¿no? Eso debe cumplirse. Y de ahí vamos a encontrar x. A ver. 2x más 1x, 3 veces x, más 15 es igual a 50 más 40, 90, ¿no? 3x es igual a 90 menos 10, 80. 75 sería, ¿no? 75. 75 entre 3, ¿no? 25, ¿no? 25. Y ese es el valor de x. Ya eso de ahí es una simple ecuación nada más, que hay que saber resolver, ¿no? Pasando lo que está sumando a restar al otro lado, dividiendo, qué sé yo, dependiendo. Pero la propiedad, ¿no? La propiedad es la que manda en este caso. Y un tema que ya también hemos hecho en su momento, ¿no? Entonces vamos por partes. La propiedad de la Z, la propiedad del serruchito, acá lo voy a reescribir por si acaso, si alguno tiene duda. Esta es la propiedad del serrucho, ¿no? Que también se había visto en su momento, que puede estar en tu cuaderno y en tus apuntes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? Hasta ahí de lo que hemos ido avanzando. Sí, sí, voy a completar eso, claro que sí. Voy a compartirles todo esto al final, no se preocupen. En todo caso, si hay algo que no se ha entendido de este ejercicio, me indican ahorita para volver a repetir. ¿Alguna duda ahí? Estamos hasta ahí entonces.
¿Ya? Hemos usado esas dos propiedades, ¿no? La propiedad de la Z y la propiedad del serrucho. Obviamente he usado la propiedad de la Z al costadito donde está 82 beta aquí. Y la propiedad del serrucho la he usado aquí. Lo que tienes que hacer es por partes. Pues primero agarras un lado, luego recién te vas al otro lado. No vas a hacer todo al mismo tiempo, pues, porque te vas a confundir. Y no hay forma. Tienes que avanzar por partes. ¿Ya? Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, sigamos con el ejercicio número 9. De estos temas que estoy resolviendo, va a venir el examen, ¿ah? Entonces, revísenlo bien, repásenlo bien, y ahí tienen, ¿no? Una muestra. A ver, ahora ya vamos al capítulo de triángulos. Fíjate aquí, ¿ya? Fíjate aquí. Me está pidiendo calcular X. Ajá. Y tienes ese gráfico, fíjate. ¿Qué puedo hacer ahí? Frank, Pilar, ¿qué puedo hacer ahí? A ver, bueno, profe, yo me acuerdo de esta propiedad que usted me había enseñado, que cuando yo tenía un triángulo, ¿no? Yo tenía un triángulo y por acá yo tenía dos ángulos interiores, vamos a decir el ángulo A y el ángulo B. Yo podía saber cuánto vale este ángulo de afuera, el ángulo exterior que está aquí. Ese ángulo, Claribel, era la suma de él con él, o sea que era A más B. Un ángulo exterior era igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. ¿No? Esa propiedad yo lo sé. Puedo aprovechar eso, de repente en este caso, mira, si te das cuenta, esa propiedad que yo acabo de usar aquí, la puedo usar aquí. ¿Cómo sería en este caso? Ah, muy fácil, profe. Los que están adentro, o sea, alfa más teta, la suma de ellos dos, a ver, de alfa más teta, me dan el ángulo que está afuera, que es el X. O sea, alfa más teta es X. Ah, bacán. Entonces, mira, ya encontré algo, que alfa más teta es X. Listo. Ya está. Profe, pero eso es en el triángulo pequeño, en el triángulo ADC. Ponlo entre paréntesis. ¿En qué triángulo has trabajado? En el triángulo ADC. Pero, profe, no es el único triángulo. ¿Qué pasa si yo miro el triángulo grande? El triángulo ABC. Ahí también hay ángulos y puedo aplicar otra propiedad. Claro, mira, fíjate que en el triángulo ABC, este de acá ángulo interior, más este ángulo interior y más este ángulo interior, deben sumar 180, ¿sí o no? La suma de ángulos interiores en un triángulo es 180. Por lo tanto, ahí también puedes plantear, suman los ángulos interiores. Alfa más teta más alfa, más el 60 que está arriba. Todo eso debe ser 180. Ah, bacán. Entonces, digo, a ver, sumando los semejantes, alfa y alfa, 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 teta más teta, 2 teta, el 60 pasa a restar, sería 120. Profe, 2 alfa más 2 tetita igual a 120. ¿Qué tienen en común los tres? Puedo sacar mitad, mitad, mitad a los tres. O también, mi profesor de álgebra me ha enseñado que cuando tengo 2 alfa y 2 tetas, se están repitiendo 2, puedo sacar ese 2. Eso se llama factorizar. ¿Cómo saco lo que se repite? Pues, profe, a ver, 2 alfa solamente queda alfa, más dentro del paréntesis pones lo que queda nada más. A 2 tetas le quitas 2, queda tetita solito. Eso es igual a 120. Estoy factorizando el 2. Luego de ahí simplemente saco, el 2 pasa a dividir al otro lado y ahora sí obtengo que alfa más tetita, profe, 60. Acá, alfa más teta 60. Pero ¿te acuerdas que arriba dijimos que alfa más teta es X por la primera propiedad? Claro. Entonces, alfa más teta es X, o sea que X vale 60. ¿Y se acabó? 60 grados, ¿no? Entonces, de esa forma ya encontré el valor de X usando propiedades básicas nada más de triángulos. Esta propiedad se llama propiedad del ángulo exterior, que seguramente va a venir en el examen, repásalo. Fíjate, otros ejemplos donde aplicas propiedad del ángulo exterior, cómo se aplica esta propiedad en un triángulo para poder aplicarlo y resolver los ejercicios que te plantean, pues en este caso, ¿no? Y siendo observador siempre también de lo que estamos trabajando. Mira, vamos a seguir practicando este tema con el ejemplo número 10, ¿ya? Ya para ir finalizando. Mira, mucha atención en este ejercicio. Aquí necesito que eleves tu ki al máximo, un poquito más de concentración, porque en este ejercicio vamos a tener que estar un poquito más atentos. Mira, mira. Mira por acá.
profe, son demasiados triángulos, yo me mareo. ¿Por dónde voy a empezar? Hay un triángulo chiquito, hay un triángulo grande, otro triángulo al costado, mediano. Me marean con tantos triángulos. ¿Cómo hago en este caso? Mira, cuando tú veas así varios triangulitos, como te dije siempre, vamos por partes. Primero agarra uno, luego agarras el otro. ¿Ya? No hagas todo de porrazo. En este caso, ¿cómo harías? Mira, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a dibujar aquí nuevamente, ¿ya? Quiero que primero veas el triángulo ABC. Olvídate de los demás, como si no existieran. Solamente concentra tu mirada en el triángulo ABC. Y es lo que estoy dibujando ahí arribita al costadito en la pantalla blanca, si te das cuenta. ¿Sí o no? Ese triángulo ABC es lo que acabo de pintar de amarillo. Ya. Entonces, a ese triángulo quiero que tú me digas cuánto vale el ángulo que estoy pintando de rojito ahí afuera. Profe, ese es un ángulo exterior. Ese es un ángulo exterior. Ese ángulo es la suma de dos interiores. Ajá. Ese ángulo debe ser la suma de este chiquilín más este chiquilín, porque dos interiores te dan el de afuera. 6 y 4, 10x. Ah, bacán, ¿cierto? Eso me lo acaba de decir en una propiedad anterior que hicimos en el ejemplo de hace un rato, ¿sí o no? Hace un rato hemos hecho eso. ¿Ya? Esa es la propiedad del ángulo exterior. Y lo pones acá, lo pones acá, lo pones acá, 10x. ¿Ya? Vamos bien. Repitamos el proceso, pero ya no con este triángulo. Vamos a mirar el otro triángulo. Ahora quiero que te concentres en el triángulo DFE. Está más o menos así, mira. Está más o menos así, el triángulo E, F y D. Quiero que te fijes en ese triángulo. A ver, acá dice 4E. Olvídate de todos los demás como si no existieran. Solamente en ese triángulo que estoy pintando de color verde. En el triángulo DFE. Ahora dime, en ese triangulito, ¿tú me puedes decir cuánto vale ese ángulo que está aquí de celeste? Ah, profe, otra vez ese ángulo es ángulo exterior, pues. Y ese ángulo exterior es la suma de los dos chiquilines que están adentro, pues. Obviamente. 6 y 4. Ah, o sea que él es 10x. ¿Dónde va a ir ese 10x? Aquí. Aquí, 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 aquí. Él. Mira, casualmente también vale 10x. Ah, coincidencia, ¿no? Por esa propiedad del ángulo exterior. Y bueno, después de ello, simplemente lo único que yo voy a hacer es decir así. A ver, ¿cuánto vale el ángulo que está por aquí? Afuerita. ¿Cuánto vale ese ángulo? A ver, ¿quién me dice? Si está al lado del 100 y tú sabes que todo es 180, toda la media vuelta es 180. Ah, muy bien. Lo que le falta, pues, esto es 80 grados, porque todo es 180, ¿no? Todo es 180, pues. Claro. Ahora, después de eso viene el momento culminante, el momento final, ¿no? Te vas a fijar en ese triángulo pequeñito de color naranja que está al medio. Y si no te ubicas ahí, lo voy a sacar aquí para que lo veas mejor. Ese triángulo chiquitín, ¿qué está pasando con ese triángulo chiquitín? Fíjate que en ese triángulo chiquitín tienes un ángulo aquí arriba, tienes un ángulo aquí y tienes un ángulo aquí. Dice que el ángulo aquí es 10x. Profe, ese ángulo está afuera. El ángulo que mide acá 80, profe, ese ángulo también está afuera. El ángulo que acá mide 10x, ese ángulo también está afuera. O sea, son tres ángulos que para ese triángulo naranjita están fuera. Son ángulos externos, son ángulos exteriores. ¿Y cuánto suman los ángulos exteriores en todo triángulo? 180, no. 180 eran los ángulos interiores. Los exteriores no suman 180 en un triángulo. Pilar sabe cuánto suman los ángulos exteriores en un triángulo. En un triángulo, los ángulos exteriores no suman 180, sino 360. Muy bien, muchachos. 300, no te olvides de eso, ¿ah? 360. Entonces digo, ya. O sea que ese 10x más el otro 10x más el 80 es igual a 360. Ya, ¿verdad? Sumamos.
Ese 80 primero pásalo a restar al otro lado. Sería 360 menos 80 sería 360 menos 280. 280. 10 y 10, 20x. Siempre sumando los términos semejantes. Bueno, de ahí simplemente el 20 pasa a dividir y queda suá, suá. X vale 14, X vale 14. Se ha acabado el tiempo, muchachos. Se ha acabado el tiempo. Se va a cortar, ¿no? Bueno, hasta ahí ya. Las preguntas que he resuelto, de esos temas que he resuelto, hasta ahí va a venir el examen. Prepárate. Muy bien, otra cosita, chicos. Voy a revisar el cuaderno, voy a habilitar la plataforma. Revísalo hasta el día martes, por favor. No se olviden, para todos, ¿ah? Tercero A y tercero B, revisión de cuadernos en la plataforma, ya sea video o fotos en imagen, en PDF. Manden a la plataforma hasta el día lunes, martes máximo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí les dejo los ejemplos. Ya les envío ahorita los ejemplos resueltos a la plataforma para que los revisen. Cualquier consulta me escriben al WhatsApp. Ya les estoy respondiendo ahí. Listo, muchachos. Eso sería todo entonces. Muchas gracias por su atención y su participación. Nos vemos la próxima entonces, ya que es el examen.